Hola, continuamos con nuestro primer video, nuestra primera transmisión de la Ciudad de México, la geometría y la salud. El- Agradecemos nuevamente a todas las instituciones que nos respaldan, a la Universidad Marista y a las fábricas de artes y oficios Tláhuac e Indios Verdes, de los cuales damos taller de bioconstrucción y al cual todo el público está invitado a seguirnos vía redes sociales y contactar con los talleristas para el seguimiento de talleres en línea. Este primer podcast habla un poco de lo que está sucediendo en la ciudad actualmente y la historia de la ciudad hablando de enfermedades. Acabo de tocar el tema de la viruela, de la conquista, de cómo fue el tema de la conquista y cuáles fueron los dos puntos que le dieron en la torre a la ciudad. La enfermedad, que es la viruela, el desconocimiento, la ignorancia de dicha cepa y el agua, haber roto sistemas de ingeniería que mantenían en equilibrio y en diálogo a los habitantes de la ciudad con su entorno, fue y sigue siendo la peor de los males que tenemos y que no ni siquiera recordamos que eso fue lo que nos hizo daño. Eh, Más allá de unas culturas, lo que nos hace daño es no poder recuperar este diálogo que había con el agua. ¿Qué sucedió? En la ciudad colonial, el, el agua fue vista como un mal. Siempre se trataron de hacer obras para desaguar la ciudad. Por más canales que se hacían, no se lograba deshacer la ciudad, deshacer el agua de la ciudad. ¿Por qué? Porque México, la cuenca de México se formó hace millones de años, primero por la sierra del Popocatépetl, la Sierra de las Cruces, que se forma a la derecha, posteriormente la Sierra de Guadalupe, que se encuentra al norte, al final la Sierra de bueno, la Sierra que divide Naucalpan de los valles de Toluca. Entonces todo el agua que caían de estas montañas se vaciaba y todo vaciaba hacia el valle de Cuautla. Hubo algún tiempo donde todo el agua iba hacia Morelos. La última sierra que aparece es la del Chichinautzin, es la de la Jusco, la más alta, y cierra la cuenca. Se convierte entonces en una cuenca endorreica, es decir, que el agua no sale. Y para final, para molarla, llega una sociedad en guerra, bueno, llega eh, una cultura ajena, que no tenía el conocimiento ni el diálogo con el agua. Apenas en Europa, el agua había salido de un tapujo moral. El baño se había visto mal porque en la época de Constantinopla y anteriores en los romanos el baño que era bien visto era visto también como algo sexual. Y por los encuentros que privaban o que atentaban a la moral, el baño fue prohibido. Esto lo pueden encontrar también en la historia de la casa de Anatsu Salvalbiacoa, un libro buenísimo que se los recomiendo a todos los interioristas y a todos los arquitectos para estudiar la ciudad y estudiar el interior de nuestro hogar. Es único. Y justamente esta sociedad que llega peleada con el agua y que se implanta como una autoridad, eh, nunca escucha y nunca atiende a los saberes originarios y a los saberes que se habían transmitido por generaciones en la sociedad, en la base social. Estos saberes eran saberes importantes porque son los saberes que todavía en familias de Tlaltenco, Zapotitlán, Xochimilco y pueblos que tienen tradición agrícola y chinampera podríamos encontrar este tipo de saberes. Saberes que hablan de la construcción de una chinampa, de hacer canales, de mantenimiento de canales, que eran los medios de transporte pues los mejores, los más rápidos. No había caballos, no había nada en que moverse. Hasta que llega la colonia, pues moverse en la ciudad era la única forma y la mejor era en canoa. Y creo que todavía en el sur de la ciudad es mejor y más fácil moverse en trajinera que llegar en coche de Avenida Tláhuac a Periférico. Bueno. En la ciudad colonial ya se han roto los albarradones,
las presas, que eran, por ejemplo, Avenida Tláhuac, Nezahualcóyotl, Avenida Nuevo León en Xochimilco también era un albarradón que dividía aguas dulces del lago de esta zona de acá, de Coapa, de un poco de Tláhuac. Toda esta sociedad, sin embargo, se mantiene, sigue siendo una sociedad agrícola. La Ciudad de México hasta entonces no pudo crecer. ¿Por qué? Porque el agua la mantenía a raya. La mantenía a tal punto a raya que lo mejor era vivir fuera, en las orillas, ¿no? Inclusive Cortés quería instalar su castillo en Coyoacán o en Churubusco, pero no para nada en el centro. Por cuestiones ideológicas debía de ser en el centro. Y por eso el centro sigue siendo un hervidero mal diseñado y que se está hundiendo porque hay construcciones muy fuertes y muy bien cimentadas abajo. Es una ciudad difícil, yo creo que los primeros 600 años, no, los primeros 300 años de colonia, dije 600, ¿no? Seguiremos entonces. Estos 300 años son de un pleito entre el ambiente y la ciudad. Viene la revolución, viene la independencia, la ciudad dice que trata de crecer, pero sigue la misma cosa. Debido a las insurgencias que hay en el país, es imposible que haya la economía o estable para que la gente pueda decir, pues sí pongo mi negocio y no vienen a tirármelo las tropas que vengan, si ven tropas de insurgentes o tropas del bando que quieras, pero van a destruir los negocios. Entonces, pues la gente no había ni siquiera interés, ¿no? Seguía siendo un país agrícola. Es hasta más adelante en que empieza el porfiriato, que existe cierta paz, por así decirlo, al menos un solo partido que lleva la administración. Y este partido empieza a buscar también nuevas ideas que vienen de ese continente que antes estaba peleado con el agua, pues se dio cuenta que el mal eran ellos, su educación y su limpieza, no el mundo. Ellos tenían que poner atención a los factores biológicos. Esto también en Europa se hizo más obvio durante la revolución industrial, que las habitaciones, pues las ciudades crecieron y no fueron ciudades sanas. Entonces el hacinamiento y la falta de limpieza hizo que empezaran a pensar y a unir dos cosas que hoy se nos hacen muy lógicas y que las damos por sentadas, a veces mal sentadas, que es que la higiene y la cuestión de un orden te va a ayudar a una cuestión de salud, a una cuestión de bienestar. Nociones que, repito, no son viejas, son nociones muy nuevas. En Europa estas nociones se entienden urbanamente prácticamente hasta final de 1800, que Francia e Inglaterra empiezan a adaptar medidas higienistas, que son medidas para ampliar las calles. Imagínense las calles de París, que eran pequeñas, anteriormente las calles se medían en cuestión al trasero de un burro, o sea, para que pasaran 2 burros. Aquí en la Ciudad de México no estamos de acuerdo a los burros, sino a las canoas, al menos en las ciudades tradicionales o en las partes que eran chinampas, la medida está dada en canoas. Allá en Europa son burros, pues son más pequeños, obviamente las calles son más estrechas. Estas medidas, Porfirio Díaz las aplica en México a inicio de 1900, ya tarde. ¿Por qué? Por el inicio de la fiebre española. Yo no soy epidemióloga, yo no he estudiado a fondo de todas estas cuestiones de la cepa. Sin embargo, este tipo de influenza fue de las peores, o la peor peste, por así decirlo, la peor peste que hubo en México, al menos en los últimos 100 años. Y nuevamente había dos factores: la ignorancia, la dificultad de llevar todo este conocimiento a toda la población, cuando era una sociedad que no se hablaba o buscaba alfabetizar apenas a la sociedad. Y justamente el tema de la higiene fue uno de los motivos para empezar
las ideas de escuelas rurales. Uno de los motivos era poner a la idea de la bañera como un baño, también de identidad nacional. Pero era una forma de llevar la educación a las regiones más lejanas de México. Pero esto a finales de 1900. Y posteriormente, ¿qué pasa? Viene la guerra. Todavía antes de que Porfirio Díaz se saliera, una de las medidas, por ejemplo, que tienen es ampliar la calle que era Niño Perdido, que llegaba más o menos a donde está la Casa del Rule, una cuadra después de la Torre Latinoamericana. Ahí llegaba, era una calle ancha y ahí se hacía chiquita. Entonces una de las medidas higienistas justamente es abrir esa calle, para que llegue hasta esta vía que se convierte en Arcos de Belén, la misma de Salto del Agua. Fray Servando Teresa de Mier, me parece que se llama. Que ahí acababa la ciudad. Entonces, dentro de sus medidas higienistas, los trazos de las nuevas colonias tenían que tener un mínimo de amplitud, además de estar integradas con drenaje, tener bañera y tener, aunque sea la ducha, que si bien no es un lujo tener la bañera y mis sales y mis burbujas, pues me voy a poder bañar y voy a poder estar limpio. Y además de todo esto fue visto por algo bueno. Aquí fue muy importante unir los tres diálogos, unir el diálogo científico con el diálogo de la autoridad, que en ese momento era Porfirio Díaz, era unir el diálogo de que tenemos que bañarnos, de por favor Susana distancia, y unir a la gente, que la gente nunca ha querido ni bañarse y nunca ha querido acatar, y todo lo que diga el gobierno lo van a tomar como una mentira. No es nuevo, es natural y yo creo que es humano. De esta forma, estos tres agentes, es decir, gobierno, sociedad y académicos, logran tener un diálogo a favor de la higiene para evitar la gripe española. Socialmente esto se logró a partir de la promoción de una cultura, de una élite o de una pertenencia social, incluida con la higiene, ligada a la higiene, la promoción del baño público como una actividad social bien vista. Desgraciadamente, y lo marca muy bien Omar Araujo, la idea de que lo limpio está ligado al oculto o a una sociedad de élite dejó un muy mal espacio para la dialéctica de que la pobreza estaría ligada a la sociedad. Y pues por el contexto social, esto quedó también marcado racialmente, esto quedó marcado en la pertenencia a una élite pues de piel, de cierto color de piel, y la sociedad ligada a otra. Me parece que es una dialéctica equivocada, que es asumida y que no fue promovida por el gobierno. La promoción era bañarse, la promoción era buscar que la gente, en el afán de querer ser, como actualmente nos quisiéramos ser, alguien de conciencia o alguien de pensamiento, no sé, de consumo, a la imagen o a la idea que queramos ser, nos pusieran este modelo de alguien limpio o de alguien con tapabocas, ¿no? Por ejemplo. Esto puesto a dimensión actual. Entonces, bueno, ya para retomar un poco, para finalizar esta segunda parte, vuelvo a comparar y vuelvo a decir, ¿no? ¿Cómo cambió la ciudad en estas etapas de enfermedad? Primero, la colonia, cuando la ciudad pierde a su mejor bien, que es su relación con el agua, cuando la ciudad se quiebra la comunicación con el entorno y perdemos y olvidamos, ya no estudiamos, ni siquiera no está incluido en planes de estudio, informar a la población de la riqueza de los saberes que todavía existen y son rastreables, de estos saberes de comunicación y de convivencia con el entorno, naturales de aquí, son originarios de la ciudad, dados de la convivencia con el agua. Y esta ciudad colonial porfiriana, que por fin, a partir de pelearse un montón y de tomar al agua como enemigo, logra sacarla a partir de la creación de estos drenajes,
y afronta a la gripe española, afronta a la enfermedad a partir de medidas urbanas y culturales. La ampliación de calles, la creación de nuevas colonias como la Obrera, la Santa María, con un amplio mínimo de calles, también por una cuestión de higiene, la instalación del drenaje en todas las ciudades o en todas las nuevas colonias, la importancia del drenaje, de la ducha, en la casa, antes ni siquiera hay casas de 1900, inicio de 1900 sin baño. Eh, Muy recomendable el paseo en la colonia obrera, por las casas típicas. Una hecha por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, su casa, el autor del mercado del Tlalpan, él es el autor, y su casa en la colonia obrera es justamente un ejemplo de cuando no había baño integrado, porque no había drenaje, entonces esto cambia la ciudad. Causa también pues de la enfermedad, de la gripe española y de muchas otras enfermedades que habían sido pues por causa del hacinamiento y la falta del drenaje. Entonces, ahí van, pues vamos rastreando, ¿no? Cómo se ha comportado la ciudad en tiempos de enfermedad. En una, justamente haber perdido nuestra comunicación con el agua fue la que trajo y la que permeó la suciedad y la enfermedad en la ciudad. Y la otra, donde el diseño urbano y el paisaje toman una importancia para determinar cómo vamos a mejorar la situación, cómo vamos a promocionar la limpieza. Eso, y les recuerdo, la parte cultural, que es muy importante, la promoción de una cultura de higiene. Si no, nunca la gente hubiera acatado, que es lo que actualmente sucede, ¿no? La dificultad de que la gente acate una orden del gobierno no es nueva y es humana. Entonces, hay que entender cómo en el pasado lograron atravesar ese problema para actualmente pues hacer tal vez un frente, ¿no? Un frente nuevo a este problema que estamos teniendo. Prosigo con el último parte de la ciudad y la enfermedad. Sigan contemplando nuestras redes, sigan buscando y siguiendo nuestros programas. Un agradecimiento a todos los que han seguido la transmisión y no olviden compartirla.